al 15. Mateo 6, 5 al 15. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús en esta mañana y luego estaremos reflexionando lo que el Señor nos habla en esta hora, en estos versículos. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor nos está, aparte de enseñarnos cómo orar, ¿sí? Sus discípulos le pidieron que le enseñase a Jesús cómo orar y nosotros aprendemos también. Esta es la oración modelo, ¿sí? Podemos aprender a veces si no sabemos cómo orar, cómo dirigirnos a Dios. Tenemos esta oración como modelo. Y el Señor nos recalca a nosotros, así como lo ha hecho con sus discípulos y aquel grupo de personas que estuvieron allí en el monte, ¿sí? Escuchando estos sermones de nuestro Señor. Vemos aquí en el versículo 5 al 6, cuando ores, no hagas como los hipócritas, orando de pie en las sinagogas o esquina para ser visto por los demás. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Sí, lo mismo nos había dicho en el versículo 2, ¿sí? Del mismo capítulo. ¿Sí? Nos había dicho en el versículo 2, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? Lo mismo el Señor nos dice acá en cuanto a la oración. Le estaba diciendo a sus discípulos y a aquel grupo de personas que estaban allí: cuando vas a un lugar, cuando vas, no ores de pie, ¿sí? O no repitas las mismas palabras. Ahora, meditando sobre esto, no significa que, ¿cómo oro entonces? ¿Sí? La pregunta es entonces, si no puedo orar en pie, entonces ¿cómo oro? Entonces, meditando sobre esto, nos sigue diciendo allí: tú cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. ¿Sí? Tampoco esto quiere decir que cada vez que voy a orar, tengo que salir de mi trabajo y venir a orar en mi cuarto, ¿sí? ¿No? O cada vez que estoy con alguien tengo que ir a mi cuarto y orar porque solamente allí está mi Padre, solamente está allí Dios, ¿sí? Entonces, no es que Dios condena el orar en público o de pie, ¿sí? Se puede orar en cualquier circunstancia, ¿sí? Y en cualquier lado, en cualquier lugar, ¿sí? Sino lo que aquí se está condenando es el hacer ostentación de nuestra oración, ¿sí? Así como se acuerda que vimos el del publicano y
y el escriba, ¿sí? Que uno oraba de pie diciendo, no como este otro pecador, y acá sí, yo doy mi diezmo, yo ayuno tantas veces por semana, ¿sí? Mas el otro ni siquiera podía elevar su mirada al cielo, ¿sí? Porque sentía la culpa de su pecado, que había pecado, ¿sí? Entonces no está condenando aquí el Señor de que no tenemos que orar en pie, ¿sí? Podemos orar de pie, de rodillas, sentado, ¿sí? Lo que aquí se está condenando es cómo oramos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Sí? Si queremos ser vistos por los demás o si queremos ser vistos por Dios, ¿sí? Por eso el Señor dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También vemos allí que nos dice justamente eso. En el versículo 7 al 8, cuando ores, no uses vanas repeticiones como los que piensan que por sus vanas palabrerías serán oídos o oídas, ¿sí? Por las muchas palabras que digan. Y este método de la repetición de palabras se usa mucho en el paganismo, en la falsa religión, ¿sí? Hoy en esa falsa manifestación de don de lengua, ¿sí? Se usa mucho esa repetición de las mismas palabras, ¿sí? Como un balbuceo, ¿sí? Entonces el Señor nos dice acá que no seamos semejantes a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial sabe qué necesitamos, sabe nuestra necesidad antes que le pidamos y nos dará según lo que es conveniente para nosotros, ¿sí? Lo que es conveniente para nosotros nos dará. Ahora, ¿a quiénes le dará el Señor lo que le pidan? A sus hijos, ¿sí? Aquellos que hemos visto en el capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿sí? Los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, que anhelan de Dios, ¿sí? Que anhelan esas riquezas espirituales, ¿sí? Que desean estar con Dios, que desean agradarle a Dios. Los misericordiosos, los limpios de corazón, ¿sí? Limpios y puros de corazón. Los pacificadores, aquellos que buscan la paz con la otra persona, ¿sí? Aunque no reciba paz de la otra persona, pero por lo menos de tu parte como hijo de Dios debe mostrar que en ti está la paz de Dios, ¿sí? Los que permiten que se diga cualquier cosa por causa de Cristo, ¿sí? Los que permiten que sean insultados o se digan cualquier mal, ¿sí? Por causa de la verdad de Cristo, por causa de la verdad de Dios. Todos estos efectos o frutos del Espíritu Santo que uno debe tener como cristiano, como hijo de Dios, ¿sí? Es lo que va a reflejar que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿sí? Porque se trata de los hijos de Dios, ¿sí? No sea semejante a esos que, porque creen que gritan o saltan o un montón de cosas, ¿sí? Está allí Dios manifestándose, ¿no? Porque Dios también obra en silencio. Por eso Jesús dice, cuando oras, entra en tu cuarto, cerrada tu puerta, ¿sí? ¿Se acuerda el que leyó la historia de Ana? ¿Sí? Ana solo se veía el balbuceo de su boca, pero en su corazón estaba quebrantada. Y Elí, el profeta le dijo, o el sacerdote le dijo, ve y digiere tu vino, y después vení. Pero nada que ver, no estaba ebria, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros podamos orar al Señor, clamar a Él, ¿sí? Porque es lo que el Señor nos dice. Los que han sido regenerados y miran los intereses del Señor como suyos propios, ¿sí? A esos es quien Dios presta oído, quien Dios escucha sus oraciones, quien Dios escucha su clamor, ¿sí? Sabiendo que también el Señor toma o se apropia de nuestro dolor, ¿sí? De nuestro sufrimiento, de nuestra pobreza, de nuestra miseria, ¿sí? Física, espiritual, emocional, ¿sí? Él se apropia y se apropió porque nos mostró en la cruz, ¿sí? Que Él llevó nuestra dolencia, nuestra enfermedad, de todo, ¿sí? Y nos ha demostrado de que así como nosotros
hacemos propio nuestro los intereses de Dios, Dios también hace de Él nuestros intereses, nuestros deseos, que es lo único que le podemos dar, ¿sí? Miseria, pecado, ¿sí? Porque si hay algo bueno en nosotros es gracias a Él, ¿sí? Gracias a Él que hoy somos lo que somos, ¿sí? No es porque nosotros nos ha nacido a nosotros, ¿sí? Sino que es porque Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y nos ha hecho nacer de nuevo. Y las obras que hoy hacemos, las hacemos porque Él permite que hagamos, ¿sí? Que andemos en esas obras. Entonces, Él hace suyo las necesidades que sus hijos tienen, ¿sí? Aún así, el Señor quiere que sus hijos oren, ¿sí? A pesar de que Él sabe qué necesitamos, Él quiere que ore. Él quiere que nos acerquemos a Él para añadir aquellas promesas que Él ha prometido, ¿sí? Que hará con nosotros, y nos dará. Nos anima a acercarnos, ¿sí? Y a mantenernos cerca de Él, a mantenernos a su lado, ¿sí? A andar con Él, a hablar con Él, ¿sí? A dialogar con Él, así como un hijo habla con su padre con plena libertad, ¿sí? Con respeto, se acerca a su papá. Todo hijo que honra a su padre, que honra a su madre, ¿sí? Se acerca a su papá, a su mamá y habla con respeto, hace preguntas, ¿sí? Y comienzan a charlar. De la misma manera, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a nuestro Padre como hijo, ¿sí? Que hablemos con Él, ¿sí? Que le contemos nuestra vida, nuestra situación, ¿sí? Y Él nos responde a través de su palabra. Arroja luz a nuestro entendimiento, a nuestra mente y nos hace entender los secretos y misterios que hay escondidos en la revelación de nuestro Dios en su palabra. Nos anima a que le abramos nuestro corazón, que le pidamos con fe, ¿sí? Él nos dará. Si buscamos, hallaremos. Si llamamos, Él abrirá, ¿sí? Sus tesoros y nos dará el Señor. En el versículo 9 al 13 vemos la oración modelo, ¿sí? Según estuve viendo, según los padres de la iglesia latina y luterana, las peticiones de la oración del Señor son 7. Hay otros que dicen que son 6, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia reformada y los teólogos de Westminster, ¿sí? Pero no nos vamos a regir por los números en esta hora, sino vamos a meditar en lo que la palabra verdaderamente nos dice. De ahí a cuánto podamos ver si hay 7 o 6, ¿sí? Ya dependerá de cómo el Señor arroja luz a nuestro entendimiento, ¿sí? No por eso vamos a excluir también lo que hemos aprendido de aquellos padres de la iglesia. Nos dice el primer versículo allí: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Padre nuestro. Nos acerca a Dios, que estás en los cielos, nos aleja, ¿sí? O sea, hay una cercanía, hay un alejamiento, ¿sí? Vemos aquí un acercamiento y una lejanía, lo cual nos recuerda lo que dice su palabra. Nos recuerda quién es Dios y dónde habita, y quiénes somos nosotros y dónde habitamos nosotros. El cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. ¿Sí? Eclesiastés 5:2. Vemos allí en Eclesiastés 5:2. Vemos también allí en este primer párrafo: Padre nuestro que estás en el cielo. Nos lleva a meditar de que yo como hijo estoy lejos de mi casa. ¿Sí? ¿Cuál es mi casa? El cielo. Allí donde estaré con mi Dios, con mi Padre Celestial, con todos mis hermanos que dieron su vida y que dan su vida por amor a Él. Entonces Eclesiastés 5:2 nos dice: que no se precipite tu boca ni se apresure tu mente a pronunciar palabras ante tu Dios, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sé prudente con tus palabras. ¿Sí? Y esto es lo que hacían estos escribas y fariseos.
Hablaban y repetían y repetían. ¿Sí? Pero el Señor nos dice acá que no se precipite tu boca ni se apresure tu mente a pronunciar palabras ante tu Dios. Porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sé prudente con tus palabras. Sé sabio con tus palabras. ¿Sí? Medita primero lo que vas a decir ante Dios. ¿Sí? Y vemos en el Antiguo Testamento, también vemos allí cuando Moisés cayó en este error. Moisés cayó en este error. En Números 20, si no recuerdo mal, donde el pueblo clamaba por agua, ¿sí? No había agua en el desierto, y el pueblo se enojó y dijo un montón de cosas. Entonces Moisés y Aarón fueron a la presencia de Dios y Dios le dijo, toma la vara y ve y háblale a la roca y sacará agua. Y beberá el pueblo, su ganado, sus animales, todo beberán agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés tomó la vara, ¿sí?, de la presencia de Dios y fue y dijo lo que Dios no le dijo que diga. Oh pueblo insensato o rebelde, ¿sí? Os haremos sacar agua de esta roca, y golpeó 2 veces. Y por causa de eso no le dio la gloria a Dios, y por causa de eso no entró a la tierra prometida. Y vagaron 40 años en el desierto ese pueblo, cuando tenían 2 semanas para entrar a la tierra prometida. Y Moisés tampoco no entró, solo de lejos lo vio. ¿Sí? Porque eso pasa. A veces cuando uno le quiere llevar, como se dice, ¿no? Uno quiere llevar de taquito las cosas, así como que ya me las sé todo, ya puedo entrar delante de Dios, ya puedo estar y ya puedo orar como, no sé, total, Dios me escucha. ¿Sí? Yo soy el reverendo fulano, ¿sí? ¿Se ha escuchado eso? ¿Sí? Y entonces se cree. Y Moisés, cansado del pueblo, de tanta queja del pueblo, ¿sí?, como que les nació ese orgullo, ¿sí?, esa vanagloria. En vez de darle la gloria a Dios y hacer lo que Dios le dijo, tomar la vara y hablar a la roca y la roca dar agua, ¿sí?, él hizo todo lo contrario. Y acá el Señor nos dice en Eclesiastés 5:2, que no se precipite tu boca ni se apresure tu mente a pronunciar palabra ante Dios, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sé prudente con tus palabras. No sea acaso que no llegaremos nunca a la casa, a nuestra casa, ¿sí?, sino que vagaremos en el desierto o aquí en la tierra tantos años hasta que reconozcamos quién es Dios. ¿Sí? Si Él es nuestro Padre, debemos honrarle, le dijo Dios en Malaquía al pueblo de Dios. ¿Sí? Si Él es nuestro Padre, nosotros debemos de honrarle. Todo hijo debe honrar a su Padre. ¿Sí? El Señor nos dejó ese mandamiento para que lo hagamos y lo cumplamos aquí en lo natural, en nuestra vida secular, ¿sí?, con nuestro papá, con nuestra mamá. Honra a tu padre, a tu madre. Bueno, Dios nos pide lo mismo. ¿Sí? Si Él es nuestro Padre, debemos de honrarle. Si Él es nuestro Señor, debemos de temerle. ¿Sí? Debemos de tener temor, y eso es lo que se ha perdido, lamentablemente. El temor a Dios. ¿Sí? El temor al Señor. Soy un hijo que estoy lejos de casa. ¿Sí? Estoy lejos de mi casa. Por ende, debo de prepararme para cuando llegue ese día. ¿Sí? Debo de preparar mi vida para llegar a la presencia de Dios, porque no de cualquier manera me voy a presentar delante de mi Padre, porque mi Padre es santo, 3 veces santo, es perfecto, es justo, es juez justo. Por ende, como yo estoy aquí en la tierra, ¿sí?, y aunque Él está en mí a través de su Espíritu Santo, aunque su presencia está conmigo y me acompaña todos los días de mi vida, a pesar de eso, yo tengo que velar y orar, ¿sí? Como dijo Pablo, trabajar por mi salvación con temor y temblor, ¿sí? Entonces, a pesar de todo esto, el Señor se ha dado a conocer a través de Jesucristo, ¿sí? Nadie ha visto al Padre, dijo Jesús, pero Él sí lo ha visto, porque ha venido desde allí, ¿sí?
Y Él se ha dado a conocer a través de su Hijo. Nosotros le conocemos a Dios a través de Jesucristo, aunque no le hemos visto físicamente a Cristo, pero lo vemos a través de su palabra, porque el Espíritu Santo, que es vida y es poder, nos revela y nos muestra a través de la palabra de Dios. Por Cristo tenemos cercanía ante el Padre Celestial. Por Cristo tenemos intimidad ante Dios. ¿Sí? Tenemos intimidad con nuestro Padre. Por eso Cristo dijo, cuando oras, entra a tu cuarto, a tu aposento, y cerrará la puerta, y allí ora con tu Padre, que está en secreto. ¿Sí? A través de Cristo tenemos esa intimidad. Y vemos aquí las primeras 3 enseñanzas que tenemos aquí. La primera vemos allí donde nos dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, allí en el versículo 9 de Mateo 6. Santificado sea tu nombre. Eso me dice a mí que yo soy un adorador, porque le estoy glorificando, le estoy adorando el nombre de Dios. Le estoy diciendo, Señor, tu nombre es santificado. Es una expresión de adoración hacia Dios. ¿Sí? Entonces, soy un adorador. ¿Sí? Dios me ha hecho de esa manera. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que le adoremos, para que le exaltemos, ¿sí? Para que le atributemos toda la gloria, toda la honra. Cuando decimos santificado sea tu nombre, le estamos diciendo a Dios, sea tenido en reverencia, mirado y tratado como santo tu nombre, el nombre de Dios, que es su misma persona, su misma revelación, ¿sí? Y su manifestación. ¿Sí? Porque cada uno tenemos un nombre, ¿sí? Yo me llamo Juan y Juan dice lo que es Juan, ¿sí? Cada uno de ustedes tienen su nombre y dicen y se identifican por su nombre, ¿sí? Cuando buscamos a una persona, ¿quién es fulano? Bueno, buscamos por lo que es. Dios en su nombre se identifica quién es Él, ¿sí? Por eso Dios le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de ese nombre que es un rey, que es soberano, que es sobre todas las cosas, ¿sí? Jesucristo, Cristo, el Rey de gloria. Jesús, el que salva a su pueblo. En toda la Escritura Dios define y señala la fe, el amor, la reverencia y la obediencia que Él espera de cada uno de sus hijos e hijas. ¿Sí? Él espera que cada uno nos acerquemos a Él con fe, confiadamente, y que le honremos, que le adoremos y que esperemos de Él, ¿sí? Lo que Él nos dará. Dice allí, aún antes que le pidamos, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Mediante su manifestación a cada uno de nosotros, ¿sí? Él se manifiesta de una manera especial con cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Nos acercamos a Él y esto nos manifiesta, ¿sí? El honrar a su nombre, el glorificar a su nombre, ¿sí? El tener en su nombre en alta estima nosotros aquí en la tierra, ¿sí? También nos lleva a alejar todas aquellas falsas enseñanzas, ¿sí? Nos lleva a alejarnos a nosotros de toda falsa enseñanza y de todo otro Dios o ídolo, ¿sí? Porque honramos a uno solo, a uno que tiene un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Jesucristo, hombre. Y también nos acerca a Dios con devoción, ¿sí? Para que su palabra tome forma en nosotros, ¿sí? En nuestras vidas. Para que podamos, como dice la palabra, adornar el Evangelio, ¿sí? Con nuestra vida. Que proclamemos la verdad del Evangelio, que prediquemos el Evangelio, pero que lo que nosotros decimos sea adornada nuestra vida, pueda adornar nuestras vidas, ¿sí? Porque con mi testimonio yo no voy a salvar a las personas, pero sí con la palabra que pronuncie, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder, no mi vida, ¿sí? Pero sí yo debo adornar esa palabra de verdad, ¿sí?
porque si no sería un falso, un hipócrita, un fariseo, un escriba, ¿sí? Alguien que dice ser alguien y no lo es, ¿sí? Sería un mentiroso. Entonces Dios nos advierte también aquí y nos enseña. El segundo punto allí en el versículo 10, venga tu reino. Es decir, soy un súbdito, soy alguien que está bajo un rey, ¿sí? Guiado por un rey. El reino de Dios es aquel reino moral, espiritual, que el Dios de la gracia está levantando en este mundo caído. ¿Sí? Es un reino moral, espiritual, que Dios está levantando en este mundo caído. Es decir, su iglesia. La iglesia del Señor, el Señor está levantando a sus hijos, a su pueblo. ¿Sí? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida y nos trajo a este reino y nos levantó y nos restauró y nos limpió y sigue trabajando en nosotros y seguirá trabajando en nosotros. Entonces, ese es el reino de Dios, un reino moral, espiritual, que el Dios de la gracia está levantando en este mundo caído, ¿sí? Lo cual es su iglesia y Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, ¿sí? Él es quien gobierna o debería de gobernar nuestras vidas, a cada uno de sus hijos o a su iglesia, en cada lugar donde se encuentra su pueblo, su iglesia. Este reino siempre ha existido. Desde que hubo hombre en la tierra, siempre el reino de los cielos, el reino de Dios ha existido. Desde que hubo hombres que le creyeron a Dios, ¿sí? Como un Abel, como un Abraham, como un Moisés, como un David, como un José. Hombres que dejaron todo, que renunciaron todo por amor a este Dios, que le honraron. ¿Y cuántos otros hombres de Dios que nos habla Hebreos 11? ¿Sí? Hombres que dejaron todo, que caminaron con Dios sin ver nada adelante, solo por fe. Por eso Pablo decía, no andamos por vista, sino por fe. ¿Sí? Desde que hubo hombres que le creyeron a Dios, el reino de Dios está aquí en la tierra. Y debemos de seguir orando, Señor, que tu reino venga a la tierra. Porque necesitamos en la familia, en los hogares, en los matrimonios, en las relaciones, ¿sí? De hijos y padres, madres y hijas. Necesitamos que el reino de Dios se establezca, hermano. Necesitamos realmente. Porque vemos tanto caos, tanta destrucción en los hogares, en las familias. Necesitamos realmente seguir orando, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Que aún en el valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Ese era el pensamiento de aquellos hombres que caminaron con Dios, ¿sí? Y que nos dejaron el ejemplo, ¿sí? A seguir esas pisadas. ¿Sí? Hombres que le creyeron a Dios, que no tuvieron temor en el valle de sombra, como dice el salmista, ¿sí? Sino que caminaron con Él. Dios estaba con ellos y está con nosotros si caminamos fiel a su voluntad y a Él. Dios está con aquel que en verdad renuncia a todas las cosas que le aparta de Él. ¿Sí? Jesús dijo que quien quiera venir en pos de Él debe renunciar a todo lo que posee. ¿Sí? Es decir, que en tu corazón, en el trono de tu corazón, el único que debe estar sentado es Jesucristo. ¿Sí? El resto todo alrededor. ¿Sí? Porque el único que no falla es Él. El resto todo falla, todos fallamos. ¿Sí? Todavía debemos orar, venga tu reino. ¿Sí? Hasta el último día de nuestros suspiros, seguir orando, Señor, venga tu reino. Hasta la gloria que se ha de revelar, hasta el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de orar, venga tu reino, con fe,
con esperanza, con gozo, hasta ver hecho toda la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hasta que se haga toda la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos de orar, Señor, venga tu reino. ¿Sí? Y sigue diciendo allí, hágase tu voluntad. Este es el tercer punto. Hágase tu voluntad. Es decir, soy un siervo y quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida como siervo. ¿Sí? Obedezco a este reino, a este rey, ¿sí? Y quiero que se haga la voluntad de Él en mi vida. Así como su voluntad perfecta es hecha en el cielo, también que se ha hecho aquí en la tierra, que se ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. Como dice su palabra, cielo nuevo, tierra nueva. ¿Sí? Que se haga hecho su voluntad. El cuarto punto, en el versículo 11, danos hoy nuestro pan de cada día. Esto me lleva a decir que soy un mendigo de Dios. Necesito el alimento de Dios. Tanto espiritual como físico, necesito el alimento de Dios. Tanto como para mi vida espiritual como para mi vida física. ¿Sí? Necesito ese alimento. Soy un mendigo de Él. Nos dice en el versículo 34, por ejemplo, del mismo capítulo, no os afanéis por el día de mañana, basta cada día su propio mal. ¿Sí? Porque Dios sabe que tenéis necesidad. Dios sabe lo que necesitamos. Proverbios 30, del versículo 8 al versículo 9. Proverbios 30, del versículo 8 al versículo 9, nos dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, o que siendo pobre termine robando y blasfeme tu nombre. Manténme con el sustento de cada día. El punto 5, allí en el versículo 12, perdona nuestras deudas. Esto me lleva a pensar de que soy un pecador, y no solo a pensar, sino a saber de que soy un pecador. Perdona nuestras deudas. Soy un pecador. Pero como dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Perdona nuestras deudas. Si nos acercamos a Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nos acercamos humillado, arrepentido por haber pecado contra Él, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos y borrar todo registro contra nosotros por el pecado. Él borra todo registro. Cuando un pecador se arrepiente y viene a la presencia de Dios y pide perdón, todo nuestro pecado va sobre Cristo, va sobre Él. Dice en el Antiguo Testamento que el Señor tira al mar del olvido nuestro pecado, nuestra culpa. Pero hoy entendemos, a la luz del Evangelio, que Cristo cargó con nuestros pecados. Él llevó, ¿sí?, nuestros pecados, nuestros delitos. Dice allí, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, debemos de tener en cuenta aquí que no nos enseña que obtendremos perdón de Dios por perdonar a otro. No es que si yo perdono a otro tendré perdón de Dios. No, me tengo que acercar a Dios, arrepentirme de mis pecados y pedir perdón a Dios y luego también pedir perdón a la otra persona o perdonar a la otra persona. ¿Sí? Ya lo hemos visto esto. ¿Sí? Cuando traes tu ofrenda, si te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, ¿sí?, ve y arréglate con él, reconcíliate con él entre tanto que estás en el camino, ¿sí?, para no ser echado en la cárcel y permanezca allí hasta que pague la última deuda que tenga. ¿Sí? Ahora, el arrepentimiento es un requisito
para recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, el no perdonar a otro también nos muestra de que no nos hemos arrepentido. Si yo no perdono a quien me ofende, significa que yo no me he arrepentido. ¿Sí? Que hay orgullo en mí, que hay pecado en mí. ¿Sí? Lo cual tengo que desechar de mí, acercarme a Dios y pedir perdón. Como nos dice allí en el versículo 14 y 15, ¿sí? De nuestro texto. Toda ofensa hecha y recibida debemos de perdonar. ¿Sí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, nos dice el capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? Cuando los hijos de Dios perdonan sus ofensas, se ve reflejado la imagen del Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Porque quien no perdona no es hijo de Dios. ¿Sí? O algo está fallando allí. O algo está fallando allí. Y debe reconciliarse. Primeramente con Dios y luego con su hermano. Reconciliarse allí. Porque en una persona que perdona, es una persona que ama, una persona que busca la reconciliación, ¿sí? Con Dios y con la otra persona, y que la otra persona llegue a la presencia de Dios. Porque si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, no sabemos si esa persona a quien nosotros no le hemos perdonado es una persona que será salva o vendrá al reino de Dios o a la presencia de Dios. Y nosotros, por ser duro de corazón, por no perdonar, ¿sí? Estamos reteniendo como hacían los escribas y fariseos. No entraban ellos ni dejaban que entren los otros. ¿Sí? Entonces, cuando los hijos de Dios perdonan sus ofensas o las ofensas que le hacen, se ve reflejado la imagen del Dios vivo y verdadero en esa persona, en ese hijo o en esa hija. El otro punto, ¿sí? Es en el versículo 13. Y no nos metas en tentación. Quien busca realmente perdón de sus pecados, ¿sí? Pasado, recibe el perdón y se esfuerza por no volver a caer en pecados presentes y futuros. Perdona nuestras ofensas. Aunque consciente de que queriendo yo hacer el bien, hallo en mí el mal, decía Pablo. Y eso debemos de tener en cuenta nosotros. Queremos hacer el bien y buscamos hacer el bien. Pero aún hay en nosotros, en nuestra naturaleza caída, ¿sí? Muchas veces está el mal. Por eso debemos hacer esta petición siempre. No nos metas en tentación. Aunque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, dice Santiago 1:13. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto que el Señor nos dice acá? Que no seamos inducidos o arrastrados por nuestra propia voluntad a la tentación. Es lo que el Señor nos está diciendo acá. No seamos inducidos o arrastrados por nuestra propia voluntad a esa tentación. ¿Sí? Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Jesús. El Espíritu de la verdad quiere, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Y 2 por 3 tenemos que, ¿sí? Someterlo a Dios. Ponerle freno, ponerle calcha, cinchale, de todo, ¿sí? Para que el caballo no se escape. ¿Sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El otro punto, mas líbranos del mal. ¿Sí? Ya no sé si estoy en el 7º o en el 6º. Líbranos del mal, mas líbranos del mal. Soy un pecador en peligro de caer. En peligro de caer en un mayor pecado. Por eso la oración es: líbranos del mal. ¿Por qué? Porque soy un pecador en peligro de ser un pecador aún mayor de lo que soy. Porque mayor condenación tendré sabiendo, ¿sí?, que no debo hacer tal cosa y lo sigo haciendo. Entonces, Señor, líbrame del mal. Líbrame, Señor.
porque mi carne me puede inducir, ¿sí?, o arrastrar al pecado. Entonces, velemos y oremos para no entrar en tentación. El Señor me librará de toda obra mala. Esa es mi fe, mi convicción, que Él está conmigo y me librará de todas obras malas, y inclusive del maligno, ¿sí?, de cualquier clase de mal, no solo del pecado, sino de todos los efectos del pecado. Él me librará y Él nos librará, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando. ¿Sí? Ya no andamos por vista, sino por fe. Ya no andamos haciendo la voluntad de la carne, ¿sí?, sino la voluntad de Dios. Ya no andamos haciendo los deseos de nuestra carne, sino andamos por el Espíritu que está en nosotros. Aunque muchas veces es cierto, muchas veces caemos una y otra vez en muchos errores, ¿sí? Pero bendito aquel hombre, aquella mujer que entiende, ¿sí?, que si permanece en ese pecado, o será castigado por Dios, o de última se irá al infierno. Entonces, al entender que somos hijos de Dios y que aún seguimos en una naturaleza caída, cuando pecamos, rápido, automáticamente acercarnos a Dios y reconocer nuestros errores y nuestros pecados y seguir fortalecido en el Señor. No quedarnos, porque ahí es donde aprovecha el enemigo. Pecaste, caíste y vienen los dardos de fuego del enemigo, ¿viste? Y vos que decía acá, y vos que esto y que lo otro, y comienza el ataque del enemigo. Y cada vez te hunde más, y después ya no querés ni siquiera salir de tu encierro. Te quedás ahí encerrado, te quedás ahí. ¿Por qué? Porque tenés tantas cosas en la cabeza que no te permite ver la luz que un día alumbró los ojos de tu entendimiento, la palabra de Dios, y que te hizo ver que en Él está la salida, que Él es la única salida, que no hay otra salida. Entonces, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14 y 15. Los creyentes debemos perdonar, porque también hemos recibido el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial, perdón. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, por ende debemos de perdonar, ¿sí? Porque si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, tampoco Él nos perdona. ¿Sí? Es más, si no perdonamos, es una evidencia de que no hay arrepentimiento en nuestras vidas, de que no nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados. Según la riqueza de su gracia, tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de nuestros pecados. De modo que nuestro deber, hermanos, es buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean añadidas, ¿sí? ¿Cuál sea nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestro deber? Primero, buscar su reino en oración. Y el Señor nos dejó esta oración modelo aquí, si no sabemos cómo acercarnos ante Él, ¿sí? Cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, recordando y meditando en cada palabra que sale de nuestra boca. Padre nuestro, saber de que Dios está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Somos sus súbditos, sus servidores, somos sus adoradores, ¿sí? Somos necesitados, ¿sí?, mendigos de Él, ¿sí? Somos pobres y necesitamos de sus riquezas en gloria. Necesitamos de Él. Por eso, hermanos, quería traer esta reflexión en esta mañana, para que meditemos en esto. De saber que el Señor conoce nuestra necesidad, pero aún así quiere que nos acerquemos en oración delante de Él, y que le clamemos y que le busquemos. Porque como le dijo Dios a Jeremías, entonces yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y realmente necesitamos sabiduría de lo alto y entendimiento para seguir caminando aquí en la tierra. Amén. Señor, te damos toda la gloria.